Buenas noches, Dios les bendiga. Esta noche damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente la oportunidad de estar en este lugar para estudiar su palabra. Esta noche estamos llegando a la mitad prácticamente de la semana y esperamos que los días que faltan, las noches que faltan, podamos avanzar hasta como aquí lo hemos hecho con la bendición del Señor. Esta noche no queremos pasar por alto a aquellos que nos han escrito a través de las redes sociales. Queremos saludar al hermano Víctor Herrera, al hermano Tiberio Gómez, a Henry Noguera, a Norma Morales, a Miguel Martínez. Miguel nos escucha desde los Estados Unidos. Y un saludo para nuestro hermano Miguel, que está escuchándonos desde Estados Unidos. También saludamos a la hermana Gladys Felipa, esposa de nuestro hermano Faustino en México, ¿verdad? Qué hermoso que ellos también están conectados. Queremos saludar también a nuestro hermano Carlos Armando Cañú. Nos escucha en Chile, imagínense ustedes. Nos están escuchando allá en Sudamérica. Bendiciones, hermano Carlos. Él está ahí también siguiendo la transmisión. La hermana Patricia Centeno, ella está en Managua, o sea que estamos conectados por todos lados, ¿verdad? Un saludo a la hermana Patricia, de igual manera, ¿verdad? A la hermana Norma Morales, ella está en Ecuador. ¿Cuántas personas están escuchando la radio? Yo no sé cuántos estamos conectados en este momento, hermano Eduardo, para que podamos también, 22 personas están siguiendo la transmisión, está allí. Ayer estaba la hermana Norma, recuerden que estos son los que se conectaron ayer. Natalia, aquí en Chinandega, Dios te bendiga, hermana Natalia, también ella está siguiendo la transmisión, la programación. Octavio también está allí siguiendo la programación. Hay un hermano acá, Mario Ezequiel, Mario Ezequiel dice bendiciones. Tenemos acá a... aquí es un seudónimo, no lo menciono, ¿verdad? No es su nombre, es un seudónimo. Tenemos sí a Hugo Sanchinelli. Hugo Sanchinelli, él está en Ciudad Guatemala, imagínense. Dios le bendiga, hermano Hugo. Que la gracia del Señor siempre le acompañe. Y sigo, avanzo. Creo que el siguiente que está por acá es Mario Cardosa. Está enviando saludos, Dios les pueda bendecir. El pastor Gerald López también se conectó ayer, mire qué bonito. El hermano Alfonso García y terminamos con la hermana Esperanza Cisne. Bendiciones para todos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Ayer estuvimos analizando cómo el Señor nos presenta en su palabra la necesidad de una transformación, No solamente es conocer el tiempo, recuerden eso. Herodes conoció el tiempo, conocía el lugar, conocía la magnitud del evento, pero Herodes siguió y persistentemente él decidió quitarle la vida al rey que había nacido. Lógicamente detrás de Herodes estaba Satanás. Recuerden que la profecía dice que la serpiente, o mejor dicho, el dragón, se colocó frente a la mujer para devorar a su hijo varón. Todo esto estaba simbolizado en la experiencia del rey Herodes cuando Jesús nació. Así que ayer hablamos un poco de las profecías mesiánicas. Recuerdan que estudiamos 4 profecías mesiánicas que los sabios del Oriente tuvieron que tomar en cuenta para poder llegar el día y la hora indicada. Ellos estaban atentos a las profecías. Y es importante que nosotros también podamos estar atentos a la profecía, porque las profecías nos dicen con mucha anticipación qué va a suceder, Dios en su palabra nos revela el futuro. Dios en su palabra nos revela el futuro. De hecho, solamente Dios conoce el futuro y nosotros podemos conocer aquello que Dios nos revela. Y para que nosotros podamos conocer aquello que Dios nos revela, tenemos que estudiar entonces las profecías. Las personas del Antiguo Testamento seguían una profecía, la profecía del Mesías, la profecía mesiánica. Y por ello, los sabios del Oriente estudiaron las profecías concernientes al Mesías. Vimos ayer 4, ¿se acuerdan cuáles son? Número 1,
El profeta o el Mesías iba a nacer, ¿dónde? En Belén. Vendría de la tribu de Judá. Número 2, nacería de una virgen. Y la cuarta, que es aquella que ellos no conocían, que les dijo Herodes, es que iba a nacer en Belén. Iba a nacer en Belén. Había otra, el lugar, ¿se acuerdan de la estrella? Su estrella hemos visto en el oriente, esa era la cuarta. Muy bien. Esas profecías o ese grupo de profecías se conocen como profecías mesiánicas. Son muy particulares, tienen que ver con el Mesías. Pero hay otros dos tipos de profecías que, siguiendo el estudio de anoche, dos tipos de profecías que es bueno que nosotros también sepamos que existen. En primer lugar, están las profecías clásicas. Las profecías clásicas son aquellas profecías que no tienen que ver con respecto al Mesías, no tienen que ver con un evento, digamos, que tenga que ver con el tiempo del fin. Son profecías que Dios de alguna manera anticipa el mensaje para que el pueblo pudiera cambiar. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. Lo mandó a predicar a Nínive porque había una profecía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa era la profecía. Solo que esa profecía iba a ser condicional a la actitud o a la respuesta del pueblo de Nínive. Una de las características de las profecías clásicas es que estas profecías son condicionales. En otras palabras, tienen el propósito de llamar al pueblo a la reflexión, al cambio, a la transformación. Son condicionales. En primer lugar, había otra profecía, como lo fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan ustedes que Dios dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra? Pero ¿por qué esta profecía era una profecía clásica? Porque, según la intercesión de Abraham, dice la Biblia, si hubieran 40 justos, ¿qué iba a hacer Dios? No lo iba a destruir. Y si habían 30, tampoco lo iba a destruir. Si hubieran 10, tampoco lo iba a destruir. Es decir, era una profecía condicional. Las profecías clásicas son profecías condicionales. O sea que Dios dice algo, pero hay una condición. Hay una condición. Entonces, ese grupo de profecías clásicas que están en el Antiguo Testamento, y muchas de ellas de igual manera en el Nuevo, son profecías que Dios anticipa el futuro, pero llevan una condicional. Profecías clásicas. También son conocidas como profecías no apocalípticas. ¿Por qué no apocalípticas? Porque existe el segundo grupo, y es este el grupo que me voy a referir a continuación. Las profecías apocalípticas son profecías que se van a cumplir incondicionalmente. En otras palabras, no hay ninguna condición. Por ejemplo, viene Dios y le dice a Noé: Noé, voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra. Todo lo que ves va a ser destruido. No había condición. Vendría el diluvio. ¿Cuánto tiempo Dios le dio de oportunidad a la nación? Mejor dicho, a la tierra entera. 120 años. No hay oportunidad más. De aquí sus días serán 120 años. Era una profecía apocalíptica. ¿Por qué? Porque no habría condición. Después de 120 años, dice la Biblia, Dios envió el diluvio. Así como Dios lo anticipó 120 años antes, el día que Dios había predicho, le dice a Noé y a su familia: entra tú y toda tu familia en el arca, porque voy a enviar el diluvio. Era una profecía apocalíptica, no tenía, en este caso, condición, se va a cumplir. De igual manera hay otras profecías apocalípticas. Esas profecías apocalípticas son profecías que marcan el tiempo con mucha anticipación. Es por ello que nosotros hacemos bien cuando en la Biblia no solamente estudiamos los Salmos, no solamente estudiamos algunos otros libros como los Proverbios, también hacemos bien cuando comenzamos a estudiar ese tipo de documento inspirado como lo son las profecías. Muchas veces perdemos por alto tantas bendiciones que Dios nos tiene porque nos conformamos con poquito. No crecemos al nivel que Dios espera que crezcamos. Somos como aquel niño o como aquella niña que quiere alimentarse con cosas que realmente ya no están para su edad. Es cierto que cuando el niño está recién nacido tiene que beber
o comer cosas suaves, ¿sí o no? Cosas suaves para su edad. Por allí está de esos licuados conocidos como el Gerber. O por allí usted puede majarle un poquito de quequís, que se lo comienza a hacer suavecito y comienza a darle de manera suave al niño después de los 6 meses. Pero cuando el niño ya tiene 2 años, 3 años, 4 años, eso no lo va a alimentar. Muchas veces somos como ese niño que no se alimenta de cosas sólidas. Solamente leemos los salmos, solamente leemos los proverbios, nos limitamos a aquellas lecciones de la Biblia que aprendimos con la fe de Jesús. Ese curso doctrinal muy conocido en todo Interamérica y en todo el mundo hispanohablante, la fe de Jesús. Pero no profundizamos más. Por ello, es necesario que usted, al abrir la Biblia, vaya a aquel alimento sólido. Por un lado, no es tan recomendable estar escuchando tantos predicadores. Vaya usted a la Escritura. Porque cuando usted solo se limita a escuchar predicadores, a ver qué dice fulano, qué dice este, qué dice el otro, sí, está bien que escuche, porque dice la Biblia, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Sin embargo, el verdadero alimento que usted va a poseer, el verdadero alimento que usted va a adquirir, es aquel que Dios le da a través de su palabra. No ande de canal en canal o de YouTube en YouTube, buscando ver qué voy a encontrar. Vaya usted a la palabra del Señor. Vaya por sí mismo. Cuando Felipe encontró a Natanael y le dice, hemos hallado aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, a Jesús el hijo de José. Viene Natanael y le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Y saben qué le dijo Felipe? Ven y ve. En otras palabras, tú tienes que venir por tu propia cuenta. Tienes que conocer al Señor por tu propia cuenta. Tienes que alimentarte por tu propia cuenta. Para eso tenemos una Biblia, para eso Dios nos ha dado la Sagrada Escritura, para que usted y yo estudiemos por nuestra propia cuenta lo que Dios ha inspirado en su palabra. Es cierto. Es bueno que de vez en cuando se hacen estos programas para que podamos instruir al pueblo, pero el mejor alimento que usted va a poseer es aquel alimento que Dios te da cuando estás a solas con Cristo Jesús. Cuando estás a los pies del Maestro, ese es el mejor alimento. En otras palabras, Dios nos anticipa el futuro porque en la línea del tiempo Dios tiene que hacerlo para que no perdamos de vista nuestro destino, para que no perdamos de vista hacia dónde vamos. Por un lado, en esa línea del tiempo usted tiene que ver de dónde venimos, pero por otro lado, en esa línea del tiempo usted tiene que ver hacia dónde vamos. La Biblia es como un mapa, te dice de dónde saliste, pero también te dice hacia dónde vas. Y en ese tramo, en ese trayecto, te dice dónde tú te encuentras, dónde nos encontramos hoy en el tiempo profético. La Biblia lo dice. Si usted mira y echa un vistazo panorámico a lo que la Biblia habla o nos revela en cuanto al tiempo, ya les mencioné los 2 paréntesis el día domingo y lunes, no voy a recalcar mucho eso, pero aún con todo, en la misma Biblia hay otro evento o episodio similar a un paréntesis. Por un lado, están los 2 primeros capítulos del Génesis, ¿se acuerdan? Los primeros 2 capítulos. ¿Cuáles son esos 2 capítulos? Génesis capítulo 1, capítulo 2, que nos habla de los relatos bíblicos de la creación. La Biblia nos revela o nos registra un relato de la creación, o mejor dicho, 2 relatos de la creación. El capítulo 1 nos presenta un relato cronológico de la creación. Y el capítulo 2 nos presenta un relato eventual de la creación. ¿Qué evento nos presenta en el capítulo 2? La creación del hombre. Mientras el capítulo 1, el escritor bíblico se especifica o se amplía en lo que es detallar por días qué Dios está creando. Recuerden cómo estaba la tierra al principio. ¿Cómo estaba? Desordenada, vacía y en tinieblas. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pero aún con todo, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y Dios comienza a ordenar todo. Dios comienza a alumbrar todo. Dios comienza a dar llenura a las cosas que habían en la tierra. Crea espacios en los primeros 3 días, llena esos espacios en el segundo grupo de 3 días. Usted analiza el texto bíblico. No tengo tiempo para poder
ver todos esos detalles en esta ocasión. Pero usted mire, los primeros 3 días Dios crea espacios. Y en los otros 3 días Dios se encarga de llenar esos espacios. En otras palabras, el espacio del primer día fue lleno, es decir, fue llenado con lo que Dios hizo en el 4.º día. El espacio del segundo día fue llenado con lo que Dios hizo en el 5.º día. Y el espacio del tercer día fue llenado con lo que Dios creó el 6.º día. Analice el capítulo 1 y se va a dar cuenta. Y después de todo, cuando Dios creó todo en el 6.º día, vio Dios, dice el versículo 31, vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y cómo dice la Biblia? He aquí, era como bueno en gran manera. Alabado sea el Señor. ¿Por qué era bueno en gran manera? ¿Qué había creado Dios diferente ese día que los demás días, los otros 5 días anteriores? Ese día, el 6.º día, Dios creó al hombre. Porque Dios creó al hombre, la corona de la creación. Todo lo que Dios preparó, lo preparó para el hombre. Y cuando crea al hombre, por eso dice la Biblia, a imagen de Dios los creó, a imagen y semejanza lo creó, para que señorease sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre toda bestia que se arrastra sobre la tierra. Dios lo hizo todo bonito, perfecto. Eso registra el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis. Pero si usted va al otro extremo, recuerden que estamos en el extremo pasado, ahora si usted se va hacia el otro extremo, los últimos 2 capítulos del Apocalipsis, no vamos a leerlo, usted lo puede leer en su casa. Es más, de tarea usted puede tomarse esta noche, no dormir sin antes leer estos 4 capítulos. Génesis 1 y 2 por un lado y Apocalipsis 21 y 22 por otro lado. Desde el pasado, Génesis 1 y 2 nos revela un mundo perfecto, nos revela un mundo en orden, en armonía con Dios y una humanidad, Adán y Eva, en estado de perfección. Pero el capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, la Biblia también nos revela un mundo en perfección, ¿sí o no? He aquí, ¿qué dice el capítulo 21 de Apocalipsis? Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis, el capítulo 21. Noten qué interesante. Estamos viendo los extremos de la Biblia. Génesis 1 y 2 por un lado y Apocalipsis, capítulo 21 y 22 por el otro lado. Noten qué interesante. 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. ¿Qué está viendo Juan? Un cielo nuevo, una tierra nueva, todo estaba nuevo. Y todo lo que detalla a continuación, ahí usted no va a encontrar vestigio, no va a encontrar rastro de algo que se llama pecado. Ahí no hay sufrimiento. ¿Qué dice el versículo 3? Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios ahora está con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima. Ya no hay más lágrima, ya no hay más clamor. Dicen, no, miren qué hermoso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor ni dolor. ¿Por qué, hermanos? Porque las primeras cosas ya pasaron, ya se terminó el sufrimiento, ya se terminó el dolor. Desde el Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde no había pecado, donde todo estaba bien, el capítulo 3 nos introduce la caída del hombre, cómo el hombre pecó. Y de toda la historia nos revela un mundo que está luchando, una humanidad que está sufriendo. Pero cuando llega Apocalipsis, el capítulo 21 dice: se acabó, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor, ya no hay más desgracia, se acabó. Las primeras cosas ya pasaron, ya pasó la muerte, ya pasó el dolor, la historia del pecado, ya todo se terminó. Así como hay un paréntesis cósmico, permítame usar esta expresión cósmico porque sucedió e involucró a todo el cosmos, a todo el universo. Eso lo vimos en Job capítulo 38. Usted va a encontrar cómo todos alababan a Dios, las estrellas del alba y los hijos de Dios. Y de igual manera, en Isaías 66 se presenta el cosmos
el universo también juntos adorando a Dios. 66, 21, 22 y 23. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos, como dice la palabra, a adorar delante de mí. Un universo en armonía con Dios. Pero ahora la Escritura, en su mismo registro interno bíblico, nos presenta que también hay una sección en los extremos. En su principio, los primeros 2 capítulos, y en su final, en los últimos 2 capítulos de la Biblia, del Apocalipsis. Dentro de eso, lo que contiene la Escritura es un linaje especial, es un pueblo especial, es un grupo de hijos de Dios que creen en su palabra, es un grupo de hijos de Dios que se aferran con fe a las promesas de Dios. Es un grupo de hijos de Dios que siguen, noten qué interesante, que siguen la línea del tiempo basado en las profecías bíblicas. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche, hermanos? Entre una cosa y el otro hay un centro. Claro que sí. Entre un evento y el otro hay un centro, hay un clímax. Esa es la palabra más indicada, hay un clímax. Y ese clímax, ¿sabe dónde se encuentra? En la cruz del Calvario. Hay en la Biblia, así como la medicina se diversifica en diversas áreas, la medicina es tan amplia que tiene que diversificarse o especializarse en diversas áreas. Por ejemplo, a los niños los ve un pediatra, hay una especialidad médica que es el pediatra. Están los internistas por otro lado, están los neurocirujanos por otro lado, están los cardiólogos por otro lado, los nefrólogos por otro lado, los anestesistas por otro lado, ortopedistas. Es decir, la medicina es tan amplia que se encarga de dividirse en secciones o en áreas específicas para su especialización. De igual manera la Biblia, la teología es tan amplia y hay diversas secciones o especialidades de la Biblia, de la teología, para poder profundizar un poquito más, así como la medicina. Por ejemplo, hay un área de la teología que es la cristología. La cristología se refiere o estudia específicamente la persona y la obra de Cristo, por eso se dice cristología. Hay otra área en la teología que es la neumatología. ¿Qué es eso? Es el estudio de la persona y la obra del Espíritu Santo. Es otra área, otro asunto. Está otra área en la teología, en la Biblia, que se llama la eclesiología. ¿Qué es eso? Es el estudio de la Biblia en referencia o específicamente acerca de la iglesia, el crecimiento de la iglesia. Hay otra área, y ahora lo menciono, como lo es el área que estudia los acontecimientos finales. Y esa área que estudia los acontecimientos finales se llama escatología. Escatología es aquella área que se enfoca en cómo va a terminar todo. Imagínense ustedes qué bonito, cómo va a terminar todo. La escatología, cómo va a terminar todo. Pero esta área, escatología, está íntimamente relacionada, vinculada con su otra parte, como lo es la protología. ¿Qué es la protología? La protología es el estudio de los eventos iniciales. Miren qué interesante. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo inició todo? Eso es lo que estudia la protología. El inicio, por ejemplo, cómo Dios creó las cosas. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. La naturaleza humana, que está en Génesis el capítulo 2. El ciclo semanal. ¿Por qué nosotros tenemos una semana de 7 días? Porque Dios así lo creó. Y eso está en la primera semana, Génesis capítulo 1. Dios creó todo en 6 días y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó, creando así el ciclo semanal. En otras palabras, la protología ve los eventos iniciales. No solamente de estos 2 primeros capítulos, sino también todo lo que es el Génesis y de manera extensiva el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la protología. Noten qué interesante, cómo Dios actuó con la caída del hombre, el capítulo 3. Cómo Dios tuvo que ponerle fin a la rebelión abierta y obstinada de los antediluvianos. Todo eso lo estudia la protología. Y los eventos iniciales se relacionan de manera directa e íntima con los eventos finales. ¿Por qué? Porque así como hubo un inicio, de igual manera va a haber ¿qué cosa?
un final. Así como hubo un inicio, de igual manera va a haber un final. Así como Dios creó el mundo perfecto, de igual manera, al final de todo, Dios va a volver a crear un mundo perfecto. Estamos tomando la relación, la protología, que es el estudio de los eventos iniciales, la escatología, que es el estudio de los eventos finales. En medio de esto está la cruz del Calvario. ¿Por qué en medio de esto está la cruz del Calvario? Cristo, aquellos que vienen desde el Antiguo Testamento miraban a Cristo hacia adelante, al Mesías que vendría un día. Por ejemplo, el cordero que murió el día de la caída del hombre, ese cordero simbolizaba a Cristo. Ese cordero, el cordero que murió cuando Israel salió de Egipto, ¿se acuerdan el cordero pascual? Cuya sangre derramada colocaron en el dintel de las puertas. Esa sangre derramada simbolizaba a Cristo. Por eso dice la Escritura que Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Los del Antiguo Testamento miran hacia el futuro porque iba a venir el Mesías. Pero cuando el Mesías viene, unifica, junta tanto los que vienen del pasado viendo hacia el futuro como los que ahora estamos aquí. Porque nosotros no estamos viendo al futuro solamente, sino que vemos a Cristo que ya murió en el pasado. Noten cómo lo dice el salmista en el Salmo número 85. Noten cómo lo dice la palabra del Señor, cómo se entrelaza un evento con el otro. Salmo número 85. Salmo número 85. ¿Lo tienen? Salmo número 85, versículo 10. Salmo número 85, versículo 10. La misericordia y la verdad que hicieron, se encontraron. La justicia y la paz que hicieron, se besaron. ¿Por qué el salmista menciona en este versículo que tanto la misericordia y la verdad se juntan? ¿Se acuerdan ustedes que una noche de estas, creo que fue la noche de lunes, estudiamos los dos fundamentos del gobierno divino? Y esos dos fundamentos del gobierno divino los encontramos, volteen la página, en el Salmo 89, vamos a repasar, Salmo 89, 14. Noten cómo dice el versículo 14. Justicia y derecho son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad, ¿qué dice? Van delante de tu rostro. El gobierno divino tiene dos cimientos: la misericordia por un lado y la verdad. Dicho de otra manera, Dios es misericordioso, pero también es justo. Esos dos cimientos van delante de Él, son su fundamento. ¿Y en qué momento se encuentra la misericordia y la verdad? ¿En qué momento se encuentra la gracia con la justicia? ¿En qué momento se encuentra el amor de Dios con la verdad de Dios o la justicia de Dios? En la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, Él estaba muriendo por amor al hombre. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Él estaba sustituyendo al hombre, Él estaba ocupando el lugar del hombre. Estaba ahí entre el cielo y la tierra diciendo al hombre: te amo mucho, tanto que doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy. Él estaba mostrando su amor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿qué dice la palabra de Dios? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? O sea, no es que solamente Cristo nos ame, el Padre mismo nos ama. Dios dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estaban diciendo al hombre: te amo. Pero en la cruz no solamente estaba mostrándose el amor de Dios, también en la cruz se estaba mostrando la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba pagando la deuda del pecado. Porque Dios estaba cumpliendo su ley. ¿Cuál era la ley? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Eso decía la ley. La paga del pecado es muerte. Tenía que morir alguien. Y en vez de morir el hombre, en vez de morir la humanidad, entonces Cristo, Dios hecho carne, se está ofreciendo a sí mismo para morir. Por eso en la cruz se encuentran el amor, la misericordia, pero también se encuentra la justicia, la verdad. Lamentablemente tenemos
un mundo cristiano que se va hacia uno o hacia otro. Lamentablemente vemos personas cristianas que se van muy al amor de Dios. No, es que Dios es amor, el Señor te ama, el Señor te perdona, el Señor te restaura. Todo esto es verdad, Dios nos ama. Pero olvidamos o pasamos por alto la verdad. Pasamos por alto la justicia. Pasamos por alto la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces dicen, no, ahora ya no estamos con ley, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Como que antes las personas se salvaban por leyes o se salvaban por obras. Dios siempre ha salvado a sus hijos por su gracia. Nunca el hombre ha sido salvo por obras, jamás. Dice la Biblia que Noé era un varón justo delante de sus contemporáneos. Cuando dice la Biblia justo es que hacía ¿qué cosa? Justicia. O sea que Noé era alguien bien portado. Pero Noé entró al arca no por su justicia, aunque era justo, pero no entró al arca por su justicia. Dice la Biblia, y halló gracia Noé a los ojos de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? O sea, siempre la humanidad ha mantenido esa identidad, la justicia de Dios por un lado y el amor, siempre. Es más, noten cómo lo dice la Escritura, Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 14. Juan, el capítulo 1, versículo 14. San Juan, el capítulo 1, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice ahí la palabra del Señor, hablando del verbo, el verbo que dice que estaba con Dios, el que era Dios. Dice el texto bíblico, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de ¿qué? De gracia y ¿qué más? Y de verdad. ¿Quién es el verbo? El verbo es Cristo, porque dice el versículo 1 que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El versículo 14 nos dice que aquel verbo se hizo carne. Uno de los misterios, mejor dicho, el misterio más grande de todo que registra la Biblia es el misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación. ¿Cómo es posible que Dios, siendo espíritu, cómo es posible que Dios, siendo eterno, cuyos atributos está la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, cómo es posible que este Dios eterno se haya hecho hombre, se haya hecho carne? Muchas personas, tratando de explicar este asunto, dicen que no es cierto que Dios se hizo carne, tomó apariencia de hombre, pero no se hizo hombre. Otros dicen no, Jesús se hizo hombre, pero no es Dios. Lo que la Biblia dice claramente es que el verbo eterno y coeterno con Dios el Padre se hizo hombre, se hizo carne. ¿Y cómo es esto? Miren cómo dice Lucas, el capítulo 1, versículo 35. Lucas, el capítulo 1, no pierdan Juan, porque volveremos luego. Lucas 1, 35. Noten cómo dice ahí la palabra del Señor. Lucas 1, 35. Hablando acerca de la encarnación de Cristo. ¿Cómo es posible eso? Es más, la misma Virgen María no entendía lo que el ángel Gabriel estaba diciendo. Y le dice María, ¿y cómo va a suceder esto? Porque yo no he conocido varón. Y noten cuál fue la respuesta del ángel Gabriel. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, noten qué interesante, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. O sea que para que se pudiera dar el milagro de la encarnación, ¿quién tenía que estar ahí presente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Número 1. Número 2. El poder del Altísimo, ¿qué dice allí? Te cubrirá con su sombra. ¿Se acuerdan que dice el Salmo 91? ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita bajo la sombra de ¿quién? Del Altísimo. ¿Morará bajo qué? Bajo la sombra del Omnipotente. Noten qué interesante. Por un lado, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice el ángel a María. Número 2, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y número 3, dice allí, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. O sea que aquí vemos integrado
la divinidad. Padre, Hijo y ¿qué más? Espíritu Santo, la divinidad. Hay muchas personas que dicen, no existe divinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos tratan de magnificar o exaltar al Padre, a Jehová. Y estos que exaltan a Jehová dicen que Jesús era un ser creado. Y estos dicen que el Espíritu Santo no existe, es una fuerza activa de Dios. Eso no tiene fundamento en la Biblia. Por un lado. Por otro lado, hay quienes exaltan solamente a Cristo. Y dicen que el Padre es Cristo y que el Espíritu Santo también es Cristo y que solamente existe Cristo. La Biblia nos presenta evidencias para poder creer y sostener en que Dios, aunque es solamente un Dios, se manifiesta en tres personas coeternas como lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos me dicen el nombre del Señor? Y un ejemplo clásico está el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice la Biblia que subió del agua, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, subió del agua, y cuando sube del agua, ¿qué mira? Dice la Biblia, ¿descendió quién? El Espíritu de Dios en forma de paloma. Y una vez que se posa sobre él el Espíritu de Dios, hay una voz en el cielo que dice, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Usted puede ver la divinidad integrada. ¿Cuántos bendice el nombre del Señor? Dios está allí activo. Él no abandona a sus hijos. San Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Noten que esas dos cosas, gracia y verdad, son los mismos fundamentos de su gobierno, lo que presenta el salmista. La gracia y la verdad, la justicia por un lado y el amor de Dios por otro lado. No podemos nosotros, por el amor a Dios, dejar sus verdades. ¿Cuántas personas dicen lo siguiente? A mí no me hablen de doctrina, a mí háblenme de Cristo. ¿Han escuchado eso ustedes? Son personas sinceras que han malentendido la palabra. Dicen, a mí no me hablen de doctrina, háblenme de Cristo. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, vino hablando su doctrina, porque su mensaje era su doctrina. Y dice la Biblia, y se maravillaban de su doctrina. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No podemos nosotros dejar de hablar de la doctrina, porque esto es el camino que el Señor nos enseñó. Ahora, la gracia, la verdad, fundamentos del gobierno divino. Noten cómo lo presenta el profeta Isaías. Y con esto vamos terminando. El profeta Isaías, en el capítulo 61, nos habla acerca de la misión del Mesías. De paso, el Mesías, el nombre Mesías significa ungido. Isaías, el capítulo 61, noten cómo dice el versículo 1. Isaías, el capítulo 61, versículo 1, dice allí, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Qué significa Mesías? Ungido. La palabra Mesías en hebreo es la misma palabra Cristo en el griego. Tanto Cristo como Mesías significan lo mismo, ungido. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Noten qué interesante lo que viene. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche? O sea, ¿cuánto dura según de manera metafórica? Porque esta es una metáfora. No es que Dios solamente su buena voluntad tarde un año. Esta es una metáfora. Dice el texto bíblico, a proclamar el año de la buena voluntad. ¿Cuántos días tiene un año? ¿Cuántos días tiene un año? Nuestro calendario dice que tiene 365, pero el calendario judío no tenía 365, tenía 360 días el calendario judío. O sea que, según el escritor bíblico, la buena voluntad, metafóricamente hablando, tiene ¿cuánto? 360 días de buena voluntad. Pero noten qué dice a continuación.
Por un lado, proclamo un año de buena voluntad, 360 días de buena voluntad, pero no solamente va a proclamar la buena voluntad, sino que dice a continuación, ¿qué cosa? A proclamar ¿qué? El día de la venganza del Dios nuestro. ¿Cómo es esto? ¿Por qué me dice el escritor bíblico que Él viene a sanar a los heridos? Él viene a vendar a los enfermos, Él viene a libertar a los cautivos, Él viene a dar paz en tu corazón, Él viene a perdonarte. Hay un año de buena voluntad, en otras palabras, la gracia de Dios es enorme, la misericordia de Dios es grande. Por eso el apóstol Pablo dice que el amor de Dios es tan profundo. El apóstol Juan de igual manera lo dice, la anchura, la longitud, su altura del amor de Dios. ¿Cómo podremos escapar de una salvación tan grande? Dios es rico en misericordia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero ese Dios que es rico en misericordia tiene un día de venganza. Hay un día que hay que ajustar cuentas. Es cierto, es más grande el amor de Dios, pero por su amor, aparte de su amor, eso no anula la justicia de Dios. Hay un día de venganza. Hay un día de poner las cosas claras. Y muchas veces nosotros perdemos de vista esto. Nos gusta hablar de la gracia, de la misericordia, el perdón, pero de igual manera en la Biblia hay un día de venganza, un día de retribución. Venganza en un lenguaje humano, lo que quiere decir es, hay un día que Dios va a poner las cosas en orden. Hay un día que Dios te va a llamar a un juicio. Hay un día que Dios te va a decir, mira, dame cuenta de tu mayordomía, ¿qué hiciste de bueno o de malo? O sea que Dios te da cuerda, como decimos nosotros, te deja pasar, tiene misericordia, tiene paciencia, pero hay un día de ajustar las cuentas. Cuando la Biblia nos habla de una línea profética y una línea de tiempo, nos lo anticipa para que nosotros, venido el momento, estemos a cuentas con Dios. Porque hay un día de ajustar cuentas. Y termino con este versículo, el capítulo 28, Isaías el capítulo 28. El capítulo 28, noten cómo lo dice el versículo 21. Noten qué interesante este versículo y con esto termino. Capítulo 28, versículo 21. Jehová, aquel que vino a levantar a los caídos, aquel que vino a sanar a los enfermos, nos dice también en este versículo, Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, y se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño ¿cómo? Trabajo. O sea que Dios se va a levantar para hacer una obra extraña. ¿Cuál es esa obra extraña? La obra del castigo, la hora de ajustar cuentas, el día de la venganza. ¿Por qué lo presenta Isaías de esa forma? Porque no es común de Dios actuar de esa forma. Dios es rico en misericordia, pero cuando el hombre traspasa el límite de la misericordia, solamente se puede esperar un juicio. Y el día de mañana vamos a ver los juicios de Dios. El día de mañana vamos a ver cómo Dios ajustó cuentas, ya sea con naciones o con individuos. Hay un día en el cual Dios va a ajustar cuentas con este mundo. Hay un día que Dios va a ajustar cuentas con nosotros mismos. ¿Cómo nos va a encontrar? En esa línea del tiempo, ¿cómo vamos a actuar? ¿Estaremos preparados? ¿Estaremos listos? No se pierda el día de mañana. Mientras tanto, esta noche podamos nosotros ir a nuestros hogares agradeciendo a ese Dios que es rico en misericordia. Porque dice la Biblia que hay un año de buena voluntad. Dice la Biblia que Él vino con su gloria llena de gracia y de verdad. Esta noche, ¿cuántos bendecimos el nombre del Señor? No se pierda el día de mañana. Usted que nos está escuchando en la radio, nos está viendo a través de esta red social, el día de mañana usted no se lo puede perder. Estaremos hablando de los juicios de Dios, cómo Dios ajusta cuenta con personas o con naciones y de manera extensiva, cómo Dios va a ajustar cuentas con este mundo. Puestos en pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría necesaria para poder guiar nuestros pasos hacia un lugar seguro. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre por tu gracia y tu misericordia. Esta noche tu palabra es clara, Señor.
Tú viniste a libertar a los cautivos. Tú viniste a proclamar un año de gracia, un año de buena voluntad, un año de oportunidad. Por eso tu palabra dice, he aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Padre, tenemos la oportunidad de venir a tus brazos, porque al que a ti viene, tú no le echas fuera. Pero llegará el día, llegará el momento en que se van a ajustar las cuentas. Llegará el día, el momento en el cual tú tendrás que hacer una obra extraña, una obra de castigo, una obra de retribución. Mañana estaremos hablando acerca de esto. Señor, tráenos el día de mañana. Mientras tanto, danos paz, sabiendo que tenemos un Padre que se preocupa por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.